NQ, La Voz de la Provincia Mexicana y Ruta presentan Entre Líneas. Un espacio de reflexión con entrevistas e información. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Gracias, don Jorge. Buenas noches. Son las 8:02. Transmitimos desde la capital del estado, en la ciudad de Pachuca. Como siempre, los saluda Juan Carlos Ortiz. Y hoy vamos a hablar de un tema interesante, un tema también muy controversial. Vamos a hablar de la ley de voluntad anticipada. Hay quienes la conocen como la sentencia de muerte. Bueno, hemos invitado para el efecto a los doctores, al diputado Luis Marroquín Morato. Él es diputado por el PRI, presidente de la Comisión de Salud en el Congreso del Estado. Diputado, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, Juan Carlos, por invitarnos, por participar esta noche en tu programa. Bueno, también está la psicóloga Margarita Godínez Hernández. Ella es tanatóloga. Buenas noches. Muy buenas noches. Psicóloga. Gracias por invitarme, Juan Carlos Ortiz, y a la licenciada Natalí y a todo el público. Gracias. Gracias. También está el pastor de la Congregación de la Fraternidad Cristiana. Gracias por estar con nosotros, pastor. Gracias, muy amables por invitarnos y participar en esto. Está también el doctor Miguel Ángel Castellano Salgado. Él es director de atención hospitalaria de la Secretaría de Salud. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas noches. Gracias por la invitación. Y también el profesor investigador del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Luis Enrique Díaz Pérez. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes, muy buenas noches. Es un placer y un honor participar con ustedes en este programa. Gracias, doctor. Bueno, sentencia de muerte. Ustedes, pastor, ¿ustedes la consideran como una sentencia de muerte? ¿La ley de anticipada? No, tenemos otro concepto acerca de la muerte. ¿Es una buena ley? Claro que sí, porque nos versamos en la Biblia. Y la Biblia, yo creo que es el único libro que nos habla de la muerte. No he encontrado otro libro mejor, que tiene 66 libros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos habla de la muerte. Psicóloga, los ciudadanos, los hidalguenses, ¿podemos visualizar esto en vida o generalmente somos llevados por los familiares para tomar esta decisión? No, ahora en algunos casos hay muchas personas que ya saben cuál es la función, por ejemplo, del tanatólogo en este caso, y ellos saben que nosotros damos una ayuda que se le llama en forma familiar, en forma personal al paciente cuando ya está en una fase terminal. Les damos una atención integral, que es antes de que la persona que está a punto de morir muera, durante su enfermedad la vamos acompañando y después también acompañamos a los familiares para el proceso de la aceptación, el duelo y todo lo que se refiere a eso. Está también el doctor José Antonio Copta García, él es subsecretario de Prestaciones de Servicios de la Secretaría de Salud. Hace rato lo presenté mal, una disculpa. Doctor, ¿por qué no se han acogido muchas personas a esta ley anticipada? Hay muy pocas de los enfermos que se acogen a esta ley. Yo creo que Falta de cultura. Por una parte, falta de cultura, falta de conocimiento también a lo mejor de la ley. Mucha gente no conoce que ya existe esta ley, a pesar de que lleva ya 2 años casi de haber sido promulgada. Se decretó el 14 de febrero de 2011. 2 años ya. Sí, 11. Pero aún así, aunque la conozcan, yo creo que muchas veces al momento real ya de tomar una decisión, es difícil para ellos tomarla, y a veces de repente desisten de esta decisión, que de inicio dicen, bueno, pues yo quiero aceptar esta ley, quiero tomar la voluntad anticipada, pero ya en el momento real desisten. Tenemos 2 casos que nos han llegado a los hospitales en donde
de inicio dicen ya no quiero que le haga nada. Claro, no se ha hecho oficial, no han firmado el documento que establece la ley, pero ya cuando ven la realidad dicen, no, ¿sabe qué? Hágale lo que sea necesario al paciente, trate de salvarlo. Aunque desafortunadamente entre estas dos ocasiones no ha sido ya posible. Bueno, el profesor investigador del Instituto de Ciencias de la Salud, Luis Enrique Díaz Pérez, en este sentido, doctor, hay, por un lado está la cuestión cultural, la cuestión religiosa, y por el otro está la cuestión de la salud. Y generalmente los ciudadanos siempre pensamos en que hay que hacerle hasta lo imposible para salvar al paciente. Pero en ocasiones también sabemos que es imposible ya, que no podemos seguirle suministrando determinados medicamentos solamente para prolongarle un estado de agonía. ¿Cómo, de alguna manera, conciliar esta situación? Es difícil, desde luego, es difícil, y antes que otra cosa, a mí me gustaría mucho agradecer la oportunidad de estar aquí y tener la oportunidad de compartir esta mesa con quien representa, por un lado, los aspectos religiosos, que son muy importantes en la moral humana, y desde luego la presencia de un legislador, porque entre nuestra creencia y entre lo que la ley manda que debe hacerse y lo que no debemos hacer, encontramos justamente un campo muy importante que es el de la ética, que es el de lo aceptado moralmente, lo aceptado legalmente. Y la ley de voluntad anticipada se fundamenta sobre todo en la dignidad de las personas, de todas las personas, y el respeto a su autonomía. Esta autonomía, desde luego, es muy difícil cifrarla, porque la autonomía significa tener la posibilidad de una autodeterminación, pero para tomar decisiones responsables. La autonomía no quiere decir que hagamos cada quien lo que se nos plazca y lo que nos venga en gana, si con ello afectamos la vida de otros, e incluso la propia. Es de tomar decisiones responsables. Y entonces, tomar decisiones responsables respecto a la salud, y más aún, anticipar y decir, yo ya no quiero que se me haga más, yo ya no quiero, hasta aquí, pero eso se puede estar diciendo en un momento determinado de la vida. Cuando se encuentra uno ya ante la circunstancia de la salud perdida, y más aún ante el riesgo de la propia muerte, entonces es posible que la propia voluntad cambie, y habría que respetar un cambio de voluntad. Sí, claro, y habría que respetar un cambio de voluntad. Los médicos en ese sentido se enfrentan a una situación sumamente difícil. Y para la universidad a la que represento, y particularmente la enseñanza de la medicina, lo que significa de importante es que en este momento estamos formando a los nuevos médicos justamente en todos estos principios, de bioética, respetando desde luego la religiosidad de quienes la tengan, quienes crean en Dios y demás, no nos oponemos absolutamente a ello, y desde luego manteniendo muy vigente el marco de la ley y del derecho, porque hoy el paradigma de la vida en el siglo XXI es la vida en estado de derecho. Bueno, también está con nosotros Luis Marroquino, presidente del Principio. Él es diputado local, él es presidente de la Comisión de Salud, pero además él es médico, él es internista. Creo que esta ley puede ser muy perfectible, sin embargo veo muchos nubarrones por una razón. Muchos hospitales, aunque mucha gente dice que no, y muchos doctores dicen que no, solicitan cuotas de intervención quirúrgica a los médicos. Y si un paciente está en la antesala de morir, pues es evidente que le van a hacer hasta lo que no, para, entre comillas, salvarlo, a pesar de que saben que no hay posibilidades de prolongarle la vida. Y eso representa un costo para la familia y para el mismo paciente. Y esto es una ventaja que se le está dando justamente a los hospitales, sobre todo los privados. En este sentido, no es necesario legislar justamente con los hospitales privados, exigirles un diagnóstico por parte de un médico que diga, no tiene caso seguirle suministrando medicamentos que son excesivamente caros, doctor. Bueno, por supuesto. Esa es una de las ventajas que un servidor ha observado en esta ley.
como legislador tengo también que pensar. Y creo que yo tampoco estoy muy de acuerdo en definir a esta ley como una sentencia de muerte, cuando es todo lo contrario, cuando es una ley del bien morir. O sea, respetar dignamente las condiciones humanas. Y yo creo que por eso lo más importante es definir qué es la voluntad anticipada. Yo creo que mucho de esto se desconoce y no se ha socializado y no se ha difundido esta ley, porque en primer lugar el nombre, hay muchas personas que no lo comprenden. Y yo podría entender que es como un testamento, como firmar un testamento, así como para dejar bienes, para dejar herencia. Lo que va a firmar la persona va a ser un testamento para que cuando esté en una fase terminal le respeten la decisión de ya no intervenir y de dar los cuidados paliativos necesarios para que la persona muera dignamente. Muy diferente, porque esto está basado en situaciones de ortotanasia, muy diferente a lo que es la eutanasia, ¿sí? Y muy diferente a otras prácticas ilegales. Esto es una situación legal, esto es una condición que nos obliga por eso a definir qué es una voluntad anticipada. La voluntad anticipada es cuando la persona primero va apta y expresa su voluntad libre acerca de qué condición, de qué atención médica debe llevar, hasta cuándo hay que luchar por una enfermedad. Y aquí lo estabas considerando, Juan Carlos, en el sentido estricto de a veces los médicos pueden llegar a querer ser héroes y hay quien en esa forma puede querer trabajar. O hay quien lucra, por supuesto. Pero aquí la situación hay que pensar en aspectos muy importantes como una decisión, ¿sí? Y dos, también para evitar gastos que posiblemente le puedan costar a esa persona, pero que muchas veces le cuestan a la institución pública, a la privada, pública, por supuesto. Ahora, el punto importante que aquí hay que definir es que la mayor parte de las personas que han suscrito el formato o el documento de voluntad anticipada lo hacen en un estado ya preterminal. Sí, en agonía. O sea, muy difícilmente alguien, o sea, por ejemplo, alguna persona que le puedan diagnosticar cáncer en la fase inicial o temprana, pueda ir al notario a que le extienda el documento para tener una voluntad anticipada. Ese documento, por supuesto, que es válido en cualquier momento. Y también, por supuesto, hay sanciones a quien no respete la voluntad. O sea, está establecido en la ley que los médicos, en este caso, que no respetan esa voluntad anticipada, puedan tener sanciones. Por eso, la repercusión y los alcances que esta ley tiene. Pero es muy importante el señalar, el difundir, y esto es muy importante, de que cuando en un momento dado en tu vida, sí, llegases a tener una enfermedad que sea irreversible, porque también hay que hablar de cuando la enfermedad es irreversible, que a pesar de los avances de la ciencia y a pesar de los descubrimientos gigantescos médicamente, nadie es eterno. Nadie es eterno. Y también esto nos obliga a pensar en otra situación en la cual, si hay forma o hay situaciones en las cuales puedas potencialmente ser un donador, claro, tiene que hacer eso. Claro. Y también es la falta de cultura para... Pero hay que hacerlo desde ahorita. Por supuesto. Para voluntad anticipada, 1, y 2, para que tus órganos puedan en un momento dado. Es como el testamento. Es un testamento. Es lo mismo. Es un testamento. Bueno, pero entonces finalmente estamos chocando con una realidad. La ley no está, como que no recoge la demanda social. Porque muy pocos se han acogido a esta norma. Lo que pasa es que también no hay que olvidar que tenemos somos todo un mosaico. Hay en este momento en nuestra sociedad personas de gran avanzada que no solamente entienden, sino que empujan a que se den estos cambios legislativos y son portadores de voz muy autorizada para ello. Hay amplios segmentos de la población
que no conocen los más mínimos de sus derechos y mucho menos los mecanismos para hacerlos valer. Entonces, en un extremo y el otro, tenemos una gran diversidad cultural, una gama muy grande, que los principios legislativos y una ley ya en toda forma como esta, que es de gran avanzada, desde luego, que viene a recoger muchísimas intenciones y es muy adecuada al momento que estamos viviendo, resulta muy difícil que ya la sociedad en pleno se pueda volcar en todos los beneficios de manera tiene, masiva. Desde luego. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con ustedes, por favor. Ya regresamos. Yo quiero preguntarle al doctor José Antonio Copca, subsecretario de Prestaciones de Servicios de la Secretaría de Salud en el Estado de Hidalgo, si se tiene cuantificado el costo de los pacientes que ya están en fase terminal en el sector salud. Es muy variable, pero sí te puedo decir que un estimado de un día en una terapia intensiva de adultos está alrededor de 20,000 pesos por día, en lo que es insumos, medicamentos, oxígeno, el personal, en fin. Entonces imagínate personas, pacientes que a lo mejor están en una terapia intensiva durante 2 meses, 3 meses, y que finalmente el diagnóstico, el pronóstico y lo que decía el diputado, muchas veces aunque tengas todo lo necesario, pues ya las condiciones clínicas del paciente ya no te van a permitir hacer algo en su favor. Entonces sí hay que valorar esto, el costo que le representa a la institución, pero repito, el costo también para los familiares, porque ellos finalmente, aún tengan seguro popular, aún tengan seguro social, lo que sea, finalmente erogan algún gasto en la atención de su paciente. Ya estamos hablando de hospitales públicos. Estamos hablando si de nos vamos a los hospitales privados, son 50,000 pesos diarios. 50,000, y si no tienes un seguro que te cubra esos gastos, pues imagínate, ¿no? Bueno, en ese sentido, ¿ustedes no han luchado porque cuando llegue un paciente en fase terminal, solicitarle a la familia considerar esta opción de la voluntad anticipada? Sí se hace. No, a lo mejor no es la generalidad, no es tampoco del diario, pero repito, como lo dije al principio, cuando se les propone, yo creo que el temor, o yo creo que también la fe que tenga la gente, dice, bueno, pues es que usted hágale lo que sea necesario, ¿no? Aunque tú le digas, médicamente ya no hay nada que hacerle, pues la gente finalmente tiene la fe o tiene el temor a tomar esa decisión de decir, pues ya. Yo no soy nadie para decidir esa vida. Finalmente tienen alguna luz de esperanza en que pudiera suceder alguna cuestión que sí les ayude. Pastor Rodolfo Mejía, ¿es un tabú la muerte todavía? Casi la mayoría de las personas. Mire, le voy a decir, en muchas familias, yo tengo una congregación, casi las familias no hablan de la muerte. Evitan ese término muerte. No quieren saber nada. Y aunque sean personas preparadas. Si nos reímos de la muerte el día 2, el día 1, entonces... Así parece. Son los claros. Pero la realidad es otra. La gente no quiere oír nada. Y menos saber nada. Un familiar. Y menos un familiar. Eso es. Psicólogo, usted quiere decir hace rato. Sí, yo quería comentar que difusiones como estas son muy importantes, porque como dicen los de la mesa, es muy importante que la gente conozca que también tiene derecho a decidir de qué manera quiere terminar la última fase, que es la más importante, que es de morir. Entonces ellos pueden decidir, claro, cuando están bien, todavía pueden decidir, quiero irme a la casa, a morirme en la casa, con la familia, con las personas que ellos aman, y no dejarle esa decisión a los familiares, que a veces también nosotros como psicólogos vemos que después los familiares llegan con nosotros y nos dicen, es que me siento culpable, porque no supe qué íbamos a hacer con el cuerpo de mi papá. O al revés, ¿no? Exacto. Entonces, ya falleció y me siento cargo con la decisión. Entonces ahora a mí se me hace muy importante esta mesa, por ejemplo, que la gente que nos está escuchando sepa que tiene derecho cuando está bien, sana, como usted hace un momento lo decía, de decidir después qué se va a hacer con mi cuerpo, ¿no? Exacto. Claro, entonces, decirle a sus familiares que es algo muy importante la decisión que quieren llevar a cabo, porque son dueños de su cuerpo, ellos pueden decidir qué se va a hacer después, y en el momento en que ellos ya no tengan esa capacidad,
ellos ya firmaron ante un notario público, ante Sí, las porque autoridades. no es lo mismo como las funerarias que están afuera de los hospitales esperando a ver qué clientes caen, ¿no? No, entonces aquí yo creo que eso es muy importante, que se dé difusión a lo que nosotros, más bien, cómo podemos ayudar nosotros como tanatólogos, porque hacemos ese acompañamiento, ayudamos a la gente a que conozca que también tienen un derecho, de que pueden solicitar esos servicios en los hospitales, y también a mí me ha sucedido que luego las autoridades en los hospitales no permiten que entremos como tanatólogos, no nos permiten que acompañemos a los familiares ni a los enfermos. Así es. Entonces eso es muy importante y es clave, claro, que se haga difusión como en este momento, que mucha gente se va a dar cuenta que sí existe esta ley. Doctor Díaz, pues. Yo quisiera retomar palabras de la psicóloga y también lo que ya he dicho sobre la autonomía. Y es que también entra en juego el temor que nos da el tomar decisiones tan importantes como esta. En medicina hay un modelo que estamos buscando cada vez contrarrestar y si se puede dejar ya al margen en la relación médico-paciente, que es el modelo paternalista. El paciente prefiere que sea el médico el que toma las decisiones. El paciente y su familia se sienten muchas veces ante una realidad muy difícil y entonces tomar las decisiones en ese momento crucial es tan hosco, tan abrumador, que es preferible que las tome otro. Y en este caso, el médico, pues se convierte en el tomador de decisiones por excelencia. Pero muchas veces el médico responde a los intereses de un hospital privado que dice, no, pues usted suministrele hasta que aguante. El médico puede estar influenciado por múltiples cosas. Finalmente también es una persona y también es... Sí, y aquí de lo que se trata es precisamente de romper ese paradigma. Ese es a donde yo iba. Sea así, que sea reconocida la autonomía de los pacientes para tomar esas decisiones responsables, que sea reconocida la voluntad de ellos, ¿verdad? Aunque esto también nos trae otro lado del problema. Un alumno me lo planteaba de esta forma. Dice, bueno, doctor, entonces, yo estoy estudiando medicina, estoy estudiando diabetes, estoy estudiando... para que el paciente venga y me diga que no quiere tomarse mi tratamiento. Y entonces, pues ese conflicto, ¿cómo se resuelve? Se resuelve justamente cuando el médico tiene bases éticas. Cuando el médico tiene... Pero que ya se han perdido muchos. Sí, claro, y por eso estamos insistiendo en ello. Yo le puedo decir que en este momento nuestros programas educativos tienen fundamentos de bioética muy claros. Yo soy profesor de ese campo. En la universidad, en particular en el ICSA, año con año, en el mes de octubre, tenemos una cátedra patrimonial de bioética, la primera universidad en el país que tiene una cátedra patrimonial de bioética y que nos está permitiendo ser un escenario y un foro para impulsar y promover y fortalecer la bioética en los jóvenes estudiantes y en los futuros médicos. Y sí, desde luego, es algo que hay que insistir. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Yo sí quisiera insistir en este sentido. Requerimos a lo mejor un ombudsman específico que pueda ser él el que determine o pueda intermediar entre el paciente y la autoridad para decidir si se acoge quien está en fase terminal a la voluntad anticipada, porque en ocasiones, como digo, los doctores pues dicen, usted sígale suministrando, ¿no? Este es un negocio, ya hay que mantenerlo. Y por el otro lado, la familia, ante el temor de ser castigado por una divinidad, ¿no? Entonces, y también los seres humanos nos preparamos para todo, menos para la morir. Claro. Pero hay una situación. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa y regresamos, por favor. Perdón. No, ya. Regresamos, doctor Luis Alberto Marroquín Morato. Tú tienes una doble personalidad y además que choca con intereses. No, por supuesto. A ver, como médico, evidentemente lucho por la vida. Claro. Y ese es mi trabajo diario. Como legislador. Y como legislador, pues tenemos que hacer leyes que sean de acorde a defender los derechos de los seres humanos. En este caso, hacemos leyes en Hidalgo para ayudar a los hidalguenses. Pero estábamos en el extremo también platicando de que cuando los familiares de un paciente grave
exige al médico que le hagan todo lo imposible por sacarlo adelante. De acuerdo a la evolución y de acuerdo al proceso natural de la enfermedad, viene una fase en la cual muy probablemente los recursos se agotan. Y entonces la familia busca desesperadamente trasladar al enfermo a un sitio donde... A un hospital público. Un hospital público. Sí. O a una beneficencia. Sí, pero habitualmente es un hospital público. Darle una solución al factor más importante, que es lo económico. Pero precisamente esta ley también lo que se basa es también darle una protección a la economía familiar. Porque ¿de qué sirve invertir muchos miles de pesos, como decía el doctor Kopka, que cuesta un día en terapia intensiva, ¿sí?, si el enfermo va a ser irreversible? Pero, por ejemplo... Irreversible. Pero, o sea, lo que tenemos que hacer los médicos es informarle a la familia... Que ya no se puede hacer nada. En qué etapa estamos y qué posibilidades tiene de recuperación. Pero, a ver, antes de que existiera la ley de voluntad anticipada, muchas familias, no voy a decir que la mayoría, pero muchas familias le pedían al médico, si ya no hay nada que hacer, ya déjelo morir. Bueno, y se sigue haciendo, y se seguirá haciendo. Sin necesidad de la ley anticipada. Sí, sin embargo, esta ley pues viene a beneficiar también o a proteger también al personal médico, porque finalmente alguien puede decir, como tú lo dices, no, ya no le haga nada, y el médico dice, bueno, ya no le hago nada, pero al ratito, pues si no hay un sustento por escrito, no hay algo que defienda al médico, pues los familiares le pueden revertir la situación. Difícil, pero bueno, se puede dar, ¿no? Pero se puede dar, y se ha dado, y se ha dado decir, bueno, pues es que el doctor ya no le quiso hacer nada y entonces ahora es negligencia. Entonces, bueno, con esta ley tienes un documento firmado, notariado, en donde el personal médico dice, bueno, pues yo con esto, a mí me dijeron y aquí está protegido por la ley y yo no tengo ya ninguna responsabilidad. Entonces también, de cierta forma, viene a proteger, o más bien a proteger al personal médico, ¿no? Sí, y también, bueno, pues, también existe la ley de responsabilidades en el ejercicio de la medicina, que también, por supuesto, los médicos dicen, es que yo tengo una obligación, tengo una responsabilidad, y yo no quisiera que después tuviese una demanda por mala práctica, por mal ejercicio, porque pues estamos ante una vida, estamos ante un ser humano. Entonces, un error es una vida. Pero muchas veces hoy los médicos ya incluso no quieren intervenir, no quieren entrar a una intervención quirúrgica a sabiendas que el paciente va a fallecer. Salvo que exista la responsiva familiar. Eso no, esto es protocolario. Pero sí, eso es protocolario, pero... Existen documentos que ahora para cualquier procedimiento que tengas que realizar algún paciente, hay que firmar. Si no está el consentimiento informado del paciente, del familiar o del propio paciente, donde vengan los riesgos, aún sea la cirugía más sencilla, más donde inclusive el paciente tenga desde luego todas las posibilidades de sobrevivir, de salir bien, cualquier situación de este tipo se puede complicar. Entonces el paciente tiene que estar informado previamente qué puede pasar, cuáles son los riesgos, y firmado precisamente para pues que esté el médico en cierta forma protegido, ¿no? Ahora, ocupar un quirófano de terapia intermedia o de terapia, aparte que es muy costoso, podría salvar las vidas de otras personas, inclusive más jóvenes, que no están en la etapa terminal. Claro, muchas veces estos pacientes, bueno, pues están utilizando alguna cama, están utilizando algún espacio en el hospital, recursos humanos, médicos, recursos económicos, medicamentos, en donde sí, efectivamente, si ya ellos ya no tienen ninguna posibilidad y se toma una decisión de este tipo, bueno, este lugar se puede ocupar para un paciente que tenga todas las posibilidades y que a lo mejor está esperando o está buscando un hospital en donde lo puedan atender, y bueno, esto se bloquea, ¿no? A ver, doctor Kopka, desde que se promulgó esta ley, que fue el 14 de febrero del 2011, ¿cuántas personas la han utilizado? En forma oficial, ninguna. Te repito, yo como dije al principio tenemos dos casos, pero ninguno de ellos firmó el documento. En uno de ellos precisamente se le dijo, bueno, hay que hacer el trámite, hay que ir con el notario, hay que firmar. Una ley que no se utiliza. Y en el momento que se le dijo que había que firmar un documento, dijo, ¿sabe qué? No, bueno, una ley que no se utiliza, es una ley. Pero yo creo perdón, es lo que yo les comentaba. Es la forma de informar a la sociedad. Es muy obvio que nosotros como médicos y en particular yo también como legislador debemos de difundir
porque si no difundimos los derechos que una persona tiene, porque además todo está reglamentado, o sea, existe el derecho a la salud, a la atención a la salud, y aquí no se está violando el derecho a la salud, aquí simplemente se está respetando una decisión a bien morir. ¿A qué? A que yo muera dignamente y no lleno de tubos y no en una cama de terapia intensiva o no con quimioterapias o con tratamientos que posiblemente van a restarme fuerza o simplemente a prolongarme una agonía. Que yo creo que esto es fundamental y aquí es el punto que se debe analizar. Está esta ley y también ha faltado información porque además los formatos que deben existir en la Secretaría de Salud o en los hospitales no están. No en todos están. No en todos están. Y creo que esa es también parte nuestra, no, pero también también nosotros debemos exigir que existan esos formatos. Exacto. Y como legisladores, en un momento dado, lo hemos comentado con el secretario de Salud para que estos formatos existan y para que además se les comunique al gremio médico de las instituciones principalmente para que se difunda esta ley. Eso también debe ser parte del trabajo social de los mismos hospitales. Finalmente, una ley que no se utiliza es letra muerta. Y si estamos hablando de la voluntad anticipada, pues hay que darle voluntad anticipada a esta ley porque nadie la está utilizando. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, perdón, ya estamos de nuevo. A ver, falta difusión a esta ley. No se contempló un apartado específico para tener difusión, espacios publicitarios, donde se diera a conocer esta ley, que por cierto, doctor, ¿tú sabes cuántos artículos tiene la ley? Sí. ¿Cuántos artículos tiene? Tiene 45 artículos distribuidos en 7 capítulos y 5 artículos transitorios. Bueno. Y de hecho, nosotros en el mes de noviembre, en esta legislatura, a nosotros estamos haciendo una iniciativa para hacer algunas reformas, hacer algunas adecuaciones, y que esperamos que probablemente el mes de junio estemos ya aprobando para modificar, hacer esta... una modificación. Sí, hicimos una iniciativa para hacer unas reformas. Bueno. Y hacerla más socializable y más fácil de que las personas la puedan entender. Bueno, además es un caso insólito esto, una ley que nadie utiliza y ahora ya le van a hacer modificaciones. No, pero precisamente por eso, bueno, para darle mayor información a las personas, porque aquí lo que la iniciativa está basada en diferenciar lo que es el documento suscrito por un notario al formato suscrito por la Secretaría de Salud. Pero por ejemplo, en el caso del... Que tiene la misma validez, ¿no? En el caso del Congreso, ¿por qué no exigir a la autoridad, a la Secretaría de Salud y a los hospitales privados que existieran estos formatos justamente cuando ingresan a los pacientes? No, por supuesto, y lo hemos platicado con el Secretario de Salud, y de hecho estamos esperando que aprobemos esta iniciativa para que tengamos los elementos para sentarnos con el secretario, y entonces no es una forma, es hacer un exhorto para que se puedan surtir estos formatos en todos los hospitales públicos y privados. Doctor Luis Enrique Díaz, parecería que esta ley la quisieron sacar así al vapor con tal de justificar a veces hasta que están legislando, o para, entre comillas, decir somos un Estado moderno y nos parecemos a otros países. Bueno, yo no sé, no podría contestar eso. El resultado es cero. No podría contestar eso. Lo que sí puedo decir es que esta ley recoge mucho de los conceptos vigentes hoy día. Insisto mucho en la autonomía, insisto en la voluntad, en el consentimiento informado, en que hay personas carentes de dar su consentimiento, y hay una serie de temas en bioética que tienen que ver con esa relación médico-paciente y con esos momentos en los que se hace cada vez más necesario llenar vacíos, porque la sola relación médico-paciente no alcanza a subsanarlos. Y entonces hoy día vivimos en una esfera social en la que confluye
lo religioso, lo político, lo legislativo. Insisto mucho en hoy el paradigma es el del derecho, el del respeto al derecho, la dignidad de la que hablamos tanto y que muchas veces se expresaba como, pues es eso, ese algo que todos tenemos por el solo hecho de ser humanos. ¿Y qué es eso? Pues es una abstracción absoluta. No, hoy día decimos dignidad es el reconocimiento de los derechos de todas las personas y es nada menos que el que responda con la el que dé respuestas con la responsabilidad que corresponde a esa persona. Eso es dignidad. Entonces las cosas se van haciendo mucho más concretas. Esto de la voluntad anticipada viene a ser una concreción jurídica, que desde luego que sí es útil. Insisto también mucho en esa gran diversidad cultural, en esa gran diversidad económica, en ese mosaico que somos y que desde luego hay amplios sectores de la población que no están suficientemente informados y que sí, se tiene que trabajar mucho. Valga un símil, aunque no es una ley, pero es como el reglamento de tránsito, nos ponen un disco, no dé vuelta usted aquí, ¿no? Y todo el mundo da la vuelta. Sí, sí. Y aquí tenemos esta legislación y nadie lo utiliza. ¿A dónde vamos así? Esa es la pregunta. Es que no es una ley que obligue. No es una ley. No, claro que no. Pero una ley no se que nos da consideraron la posibilidad. aspectos económicos, aspectos fundamentales de ocupación hospitalaria. Claro. Simple y sencillamente se hizo la ley y ya. Sí. Por eso Falta legislar. nuestro trabajo como legisladores y como médicos es trabajar toda ley es perfectible. y acercarla a la población y difundirla, y creo que en un momento dado hasta sugerirla, porque pues por supuesto que uno debe ver muy importantemente que la persona pueda morir dignamente, y que, te repito, no se trata estrictamente de prolongarles una agonía de vivir por vivir. El hecho de que pasen muchos días en coma o en un estado vegetativo o bien en una terapia intensiva conectado a 1000 aparatos y 1000 cosas, hay que ver la calidad de vida, importantemente. En este caso, por ejemplo, los tanatólogos siempre adelantan algo a la familia y ustedes son, cuando los aceptan, están más conectados para hablar de estos temas y decir, ya no hay nada que hacer, ¿no? Hay que resignarnos y hay que despojarnos de esos sentimientos. Sí, exacto. Nosotros como psicólogos y tanatólogos ayudamos, acompañamos más que nada a la familia para que tenga este proceso. Entienda. Bueno, sí, que entienda que su familiar ya está en un caso muy difícil y que ellos manejen culpas, manejen esta situación tan difícil. De igual forma, hay algo de que no se ha hablado aquí, que es, por ejemplo, el cuidador primario, que es algún familiar, que es el familiar que se dedica, o la persona que se dedica a cuidar al paciente, y que también necesita cuidados él, porque es un desgaste tremendo, tanto física, emocional, psicológica. Es un desgaste muy importante. Y cuando no hay recursos es exacto. doblemente. Entonces nosotros acompañamos, ayudamos a que la familia entienda que es un proceso ya final para el paciente, y que ellos tienen que ir entendiendo esta fase. Entonces cuando ellos comprenden que ellos no tienen la culpa, que si ellos aceptan la opinión o la decisión del enfermo, pues no van a tener ningún problema de remordimiento. Sí, porque también aquí, como dice el doctor, también esta ley está protegida porque existen testigos que van a avalar la decisión del paciente, y que también entiendan que si alguien les pide, oye, yo quiero que tú seas mi testigo, que avales mi decisión, no va a tener ningún problema legal, no va a tener ningún problema, y que él se sienta con la facultad de decir, bueno, si tú me estás a mí eligiendo para que yo lleve a cabo esta decisión cuando tú ya no estés, pues adelante. Y que también los familiares deben entender esa parte, que es lo más importante, y que conozcan que existe. En el caso del aspecto religioso, en ocasiones las familias solicitan la presencia de un pastor, de un padre, justamente para que le dé el último adiós al paciente, porque se sabe que ya no va a pasar ni de a lo mejor una semana, 2 semanas, pero finalmente va a morir. Y ustedes tienen un primer contacto con ellos. Sí, así es.
Les hablamos que la muerte no es el fin de todo. Es el inicio. Hay vida después de la muerte. Les hablamos que Dios tiene preparado un lugar. Les hablamos que los médicos hacen lo posible y Dios hace lo imposible. ¿La familia se resigna? No se resigna, lo llega a captar, lo llega a entender. No hablamos de resignación, hablamos de una verdad. La muerte es una verdad. La muerte sirve para despertar la vida. ¿Se reconforta la familia? Bastante. Quiero decir, yo he estado en funerales, personas que nunca han leído la Biblia y están desesperados, llorando. Y he estado con gente que ha leído la Biblia, es cristiana, es evangélica. Y usted no oye ni un llanto, porque ha entendido qué es la muerte, qué significa la muerte, a dónde vamos, a qué lugar. Y la Biblia nos da todos esos detalles, a dónde vamos, dónde está ese lugar, que solamente nuestros familiares se adelantan. Un día, pues vamos a ver. Y la gente lo entiende. Y es bonito de verdad, cuando la gente llega a entender qué es la muerte, para qué sirve la muerte, y que la muerte no es el fin de todo. Y la gente queda convencida y tranquila, y ya no está desesperada. Doctor José Antonio Coppola, ¿ustedes como Secretaría de Salud tienen destinado algún presupuesto específico para la difusión de esta ley? No lo tienen. No lo tenemos, sin embargo, vamos a realizar la capacitación al personal, darles a conocer que existe la ley, tanto a los médicos. ¿Qué en este momento? No lo hemos hecho, estamos en ese proceso, capacitar al personal médico, trabajadores sociales, enfermeras, a manera que todo el personal del hospital o de los hospitales conozcan que existe esta ley, que si bien es una ley que no te obliga tampoco a tomarla, es una ley voluntaria en cierta forma, no es como otras leyes que forzosamente, sí, como decías tú, aquí no de vuelta a la derecha y no tienes que dar, aquí es opcional, no el hecho de que existe esta ley quiere decir que todos tengan que tomarla, y es precisamente el encabezado lo dice, es una voluntad, y si quieres la tomas, y no quieres no la tomas. Entonces sí, darla a conocer, difundirla, y tanto a la población como al área médica, y bueno, finalmente quien toma la decisión es los propios pacientes o los familiares de los mismos. Porque, Luis Alberto Marroquín, en tu condición de doctor, tú has estado en muchas situaciones cuando ya el paciente está en la fase terminal. Y tú en algunas ocasiones has recomendado que ya no se le haga nada al paciente porque es simple y sencillamente prolongar una agonía de manera innecesaria. Por supuesto, y creo que esto es muy importante porque dentro de la formación como profesionista de la salud se va uno, o sea, no existe un curso, esto te lo da la experiencia día a día. Pero hay que también hacer señalamientos de que la Organización Mundial de la Salud contempla esto, porque la Organización Mundial de la Salud busca y lucha por hacer investigación y por tener los mejores alcances de la salud para toda la humanidad. Pero ellos hablan de evitar lo que aquí nos hemos señalado como la obstinación terapéutica. ¿Hasta dónde debe humana y médicamente luchar por una vida? Y ahí es cuando uno como médico debe entender y hablar con la familia, reunirlos a todos, y que la misma opinión y que la misma decisión la tomen todos, para que no exista lo que nos comentaba la psicóloga de las culpas, de el si hubiéramos hecho o el si no hubiéramos hecho. Las decisiones deben ser tomadas en familia y por supuesto orientadas por el médico. En consenso. Y yo creo que esta ley por eso tiene esa ventaja, porque además esta ley es iniciativa de una exdiputada, de una tanatóloga, de la doctora Rosioté, que con la experiencia y la capacidad que ha tenido a través de los años, ha visto que las personas deben tener una protección hacia su vida y principalmente hacia la posible muerte. Bueno, tenemos una ley de vanguardia, dicen todos los que están aquí en la mesa,
de vanguardia, pero nadie la conoce. Tenemos una ley que casi nadie la alcanza. Tenemos una ley que la promulgaron hace 2 años y tenemos una ley que nadie la utiliza. Yo no sé cómo llamarle a esto. Es una ley letra muerta. Es una ley que está en proceso. Sí, y también ¿cuánto más va a necesitar para que madure, que cuaje? La conozca, pues ya la va a poder utilizar. Y estos medios son muy importantes para llegar a ellos, ¿no? Por supuesto, yo he tenido la oportunidad de estar en varios espacios como este, foros, en entrevistas, y haciendo eso, difundiéndole. Y creo que como médico tengo la obligación de hablar con la familia, y muchas veces, a veces también lo que sucede es que no siempre se requiere del documento. ¿Por qué? Porque pasa todos los días en los hospitales, todos los días se mueren personas en los hospitales, y pues se lucha hasta donde es posible hacerlo. Muchas veces ya están en condiciones los pacientes que ya es muy difícil que vaya un notario, es muy difícil que se pueda establecer un protocolo como estos. Entonces, pero lo que sí es muy importante, saber informar para tomar una decisión hasta dónde luchar. Bueno, pues ya nos vamos de manera muy sucinta. Por favor, doctor José Antonio Copca, subsecretario de Prestación de Servicios. ¿Qué le falta a esta ley para que, como decíamos aquí en la mesa, cuaje de manera muy sucinta? Pues lo que comentábamos es la difusión. El conocimiento de la misma. ¿La autoridad no tiene recursos? Es capacitación únicamente, no se requiere de gran recurso, es capacitación, darle a conocer también, como decíamos, al área médica. Ahí le ha faltado al sector salud. Es lo que ha faltado. Lo vamos a hacer y en eso estamos. Pastor Rodolfo Mejía, de manera muy sucinta, su conclusión de esta ley. Yo creo que esta ley está en proceso. Perdón. Yo creo que está en proceso. No está dentro todavía de nuestra cultura, pero yo creo que va. Este es un momento de que la gente está escuchando, la gente está oyendo, y nosotros también deberíamos ser portavoces, ¿verdad? No esperar de los legisladores, no esperar de alguien que venga hasta del cielo, no. Nosotros mismos debemos ser portadores de dar cultura a la gente. Yo creo que como aquí el diputado, el doctor, aquí la psicóloga, tratamos con gente y somos el medio para transmitir. Yo creo que es una ley que está en proceso. Gracias, Margarita Godínez, de manera muy sucinta. Sí, bueno, yo creo que esto es muy importante, que la gente conozca, que se acerque a los médicos, que se acerque a los tanatólogos, para que sepan qué es lo que tienen que hacer de una manera que no, lo que yo les comentaba, que no les cause culpa, que no haya una desintegración familiar después de que sucede todo esto. Esto es muy importante, que la conozcan y que la lleven a cabo, que la hagan como su derecho. Gracias. Doctor Luis Enrique Díaz, de la Universidad Autónoma del Estado. Me agrada mucho este lado crítico, y sin embargo yo tendría que decir que creo que es mejor contar con la ley que estar sin ella, que la misma existencia de la ley, así como con el caso de los trasplantes, que es algo tan importante y que podríamos decir no ha aprendido lo suficientemente en nuestra sociedad mexicana, esta ley está llamada a convocar a los mexicanos, convocar a los hidalguenses en particular, a que podamos hacer uso pleno de ella, y yo estoy seguro que lo vamos a hacer. Gracias. Doctor Luis Alberto Marroquín, ahora en tu condición de diputado. Pues yo creo que estamos en el camino correcto. ¿Cómo se van a socializar las leyes? Pues a través de los medios de comunicación. Y precisamente programas como este, entrevistas como esta, porque nada más no es una mesa de discusión, es una mesa de análisis informativa. Y sobre todo informativa. Y creo que ese es el punto más importante. A través de los medios, hacerla llegar a toda la población hidalguense. Porque creo que es muy importante que a través de estos espacios podamos sugerir, orientar, capacitar, pero muy importantemente interesar a la población. Bueno, pues muchas gracias a Margarita Godínez, gracias por estar con nosotros, gracias al doctor Luis Enrique Díaz de la Universidad Autónoma del Estado, gracias al pastor de la Congregación de la Fraternidad Cristiana, Rodolfo Mejía, gracias también al doctor José Antonio Copca, subsecretario de Salud, muchas gracias, y también al diputado
y doctor Luis Alberto Marroquín. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Y gracias a mis compañeros aquí en la mesa del otro lado del vidrio, que estuvieron en los controles, Jorge Martínez allá en Tulancingo, a don Memo Ortega, y a quienes hicieron posible la transmisión vía televisión, a Jaciel Velasco y Celso García. Nos vemos en otro programa Entre Líneas. Se despide Juan Carlos Ortiz. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. NQ y Ruta presentaron Entre Líneas. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Te esperamos en nuestra próxima emisión.